Hola jóvenes, buenos días. Un saludo a todos y espero que estén muy bien en su semana. Este pequeño video es para explicar la dinámica de trabajo que se tiene que hacer con el uso de los índices de precios al consumidor. Estamos hablando del tema de la inflación y platicábamos en clase que este concepto o este fenómeno de la inflación es uno de los que ocasionan el cambio en el poder adquisitivo de ciertas cuentas contables. Eh, para hacer uso de la actualización y el efecto inflacionario, ocupamos de los índices del precio al consumidor y este archivo lo podemos descargar gratuitamente desde el Internet. Bueno, una vez que se descargue este archivo, podemos ver la tabla con varios conceptos. Yo les pedí específicamente que descargaran la tabla con el margen de desde enero 2018 hasta diciembre, hasta aquí está, diciembre 2020. Solamente 3 años, 2018, 2019 y 2020. Como podrán ver, la primera columna cuenta con los conceptos por distintos grupos de comercios o áreas que se puede generar un INPC. Y tenemos aquí las columnas por fecha, enero 2018, febrero, marzo y así sucesivamente, lo que tenemos aquí presente. Entonces, la dinámica de trabajo con los INPC es que podamos identificar esas cantidades, esas INPC, dependiendo del problema que se nos está presentando, y hacer la actualización correspondiente de lo que se está pidiendo. Hay que recordar que hay INPC generales, como estos. Hay INPC para mercancías, específicamente mercancías de alimentos, bebidas o tabaco o mercancías no alimenticias. También hay por servicios de vivienda, educación y otros servicios, y agropecuarios y energéticos. Así que hay que identificar bien qué tipo de INPC vamos a seleccionar. Para iniciar la actualización, como dice aquí, necesitamos dos conceptos: un factor de actualización y el valor del activo o concepto a actualizar, es decir, la cantidad de dinero que vamos a actualizar debido a la inflación. El factor de actualización se saca de la siguiente manera. El factor de actualización lo vamos a buscar en la tabla buscando el INPC del mes a presentar, ¿sí? Del mes que estamos probablemente haciendo el pago, presentando la información, mostrando los estados financieros. Por ejemplo, vamos a mostrar los estados financieros al 31 de diciembre. O voy a pagar mi deuda al 15 o 30 de octubre. Entonces, esos meses es el que vamos a presentar, pero le vamos a quitar un mes, menos un mes. Hablábamos de este pequeño, eh, pues, ¿cómo se dice? Factor o más bien metodología de quitarle un mes, porque cuando tú presentas información a determinada fecha, es decir, al INPC que estás, del mes que estás presentando, en ese mes todavía no hay un INPC, todavía no se genera. Probablemente sí, pero la costumbre es que todavía no hay un INPC. Por eso se le resta uno, sabiendo que será el INPC del mes anterior del que estás trabajando. Y vas a buscar también el INPC del mes de adquisición o de vigencia. De adquisición es cuando se adquirió, se compró un bien tangible como un auto, un carro, una computadora, o cuando terminó la vigencia de un derecho de cobro. Por ejemplo, cuando se venció el pagaré, cuando se venció la letra de cambio, cuando se venció la mensualidad. Eso es. Entonces, aquí abajo dice mes que se presenta, lo que tenemos aquí como concepto, para entender un poquito mejor, es el mes en que se elaboran los estados financieros. Pero en ese mes le vamos a quitar un mes a la tabla porque suponemos que en ese mes todavía no existe el INPC. Entonces, por ejemplo, si hoy, que es 28 de enero, me pongo a actualizar mis estados financieros,
voy a ocupar el INPC de diciembre 2020 porque todavía no está presentado el INPC de este mes. Vamos a verlo en un ejemplo. Y esto es lo que van a presentar como tarea. Derecho de cobro, que esto es un activo, derecho de cobro es como si un cliente o un deudor diverso nos debieran algo, de una vivienda por 3,100 pesos. Se estipuló para la fecha de diciembre de 2018 y viene a pagar en enero 2020. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo lo interpretamos? Quiere decir que una persona nos debe 3,100 pesos por concepto de vivienda, algún concepto de vivienda está relacionado ahí, nos debe 3,100 pesos y esta persona se estipuló que debía pagarla en diciembre del 2018, esos 3,100, pero no lo pudo pagar y termina pagándolo hasta enero 2020. Entonces, esos 3,100 pesos contablemente no son la cantidad actualizada que nos debe en enero 2020, sino otra diferente, por la cual vamos a actualizar. ¿Cómo actualizamos ese dinero? Es decir, ¿cuánto me debe realmente esta persona a enero 2020? Porque él me debería de pagar a diciembre de 2018 3,100 pesos. Pero, voy a recalcarlo con esto. En diciembre de 2018, esta persona me debería de pagar 3,100 pesos, pero no pudo pagarlo. Y pasa un año, 2019, y un mes más, enero 2020, y hasta esta fecha es que hace el pago del- de la deuda que tiene con nosotros. Así que este dinero de 3,100 ya no vale lo mismo y hay que saber cuánto cobrarle. Así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a posicionar y buscar los índices que necesitamos. Primero, el factor dice, aquí presente, que vamos a buscar el INPC en que se está presentando la situación menos un mes. Entonces, ¿cuándo se está presentando la situación en esta frase? Dice que debió de pagarla en el diciembre de 2018, pero la pagó en enero de 2020. Entonces, en esta fecha es cuando se está presentando esa operación, es cuando se está realizando la operación. Entonces, yo voy a buscar el INPC que se está presentando, pero menos uno. Así que voy a ir a buscar el INPC específicamente de diciembre 2019. Por eso apunto aquí que es INPC de diciembre 2019, porque en enero 2020 aún no existe el INPC. Todavía no lo genera la autoridad. Entonces busco el INPC anterior, que es diciembre 2019. ¿Qué tipo de INPC voy a buscar? Bueno, esta operación es respecto a la vivienda. Así que entre estos conceptos que tenemos aquí, el general, mercancías, servicios, agropecuarios y energéticos, yo tengo que posicionarme en la sección de vivienda, aquí, la que está aquí, y agarrar el INPC de esa categoría. Así que vamos a irnos a diciembre de 2019. Está precisamente aquí, diciembre de 2019. Y tomamos el INPC pues precisamente de esa categoría, ¿verdad? Aquí está. 103.857. Lo copiamos, nos regresamos a nuestra tabla. Ahí está, 103.857. Eso lo vamos a dividir entre el INPC, como dice la fórmula, del mes en que se adquirió o se venció el derecho a cobro. En este caso, este derecho se venció en diciembre de 2018. Y ese sí, vamos a tomar ese INPC de ese mes en que se trata. Nos posicionamos en la sección de servicios, porque estamos hablando de un servicio de vivienda. Ahí lo dice la oración, dice
derecho de cobro activo de vivienda. Entonces nos posicionamos aquí en vivienda y nos vamos hasta diciembre 2018. Aquí está. 100.916. Ahí está, 100.916. Entonces ya con estos datos podemos sacar lo que le llamamos factor de actualización. Con esto podemos sacar el factor que nos va a ayudar a actualizar la cantidad que se está trabajando. La fórmula dice que es una división y vamos a usar las operaciones de Excel. Vamos a utilizar una división. ¿Cómo se hace esto? Tomamos el dato del INPC del que se presenta, menos 1, sobre el INPC en que se adquirió el bien o se venció el derecho. Es una simple división. Y Excel hace el cálculo. Aquí está. Aquí tenemos 1.0291. Luego, después de este concepto, sacamos un porcentaje de actualización. Es decir, queremos saber en porcentaje cuánto es la actualización que va a tener este documento. Y lo que hacemos aquí simplemente es, como dice el paréntesis, tomar el factor y restarle 1 en formato de porcentaje. ¿Sí? Hacemos una fórmula que es básicamente tomar el factor y, como dice aquí, restarle 1. Si tú haces eso en primera instancia, vamos a poner esto en general, te va a salir un número como este, obviamente, ¿sí? Igual que aquí, pero sin el 1, porque le está restando 1. Pero lo que queremos es presentarlo como un porcentaje. Así que damos clic en el icono de porcentaje para que nos transforme a eso mismo, un porcentaje. A veces te lo disminuye, redondea más bien a un número entero, pero con los iconos de decimales, precisamente en este que está aquí, le das varios clics para que te desarrolle bien el porcentaje, ya se vea más detallado. Justo después del porcentaje de actualización, vamos a sacar el derecho actualizado, ¿sí? O el monto actualizado. En este caso es un derecho de cobro, por eso lo vamos a actualizar, el derecho actualizado. ¿Cómo se saca eso? Según la fórmula dice que vamos a tomar el factor por el valor de adquisición. Este factor que tenemos aquí, vamos a marcar, es el que va a actualizar el monto o el valor de lo que se debe. Y en este caso son 3,100. Así que tomamos el factor de actualización y lo multiplicamos por 3,100. Ahí está, una multiplicación. Damos Enter y nos damos cuenta que ahora ese derecho de cobro ya no vale 3,100. Ahora vale 3,190.34. Eso es lo que vale realmente ese derecho de cobro, ese pagaré, ese documento al enero 2020. 3,190.34. Ya no vale 3,100. Después de ese concepto de actualización, sigue a expresar lo que se le llama la reexpresión. ¿Por cuánto fue reexpresado este documento? Y ese va a ser nuestro registro contable. Cuando lleguemos a ese punto, va a ser nuestro registro contable a anotar en nuestras cuentas T. Y esto precisamente es una resta, simplemente una diferencia entre lo que es el valor actualizado de 3,190.34 y lo que solía valer antes ese documento, 3,100. Es una resta la cual nos da 90.34. Y eso en determinado momento lo vamos a registrar en nuestras cuentas contables. De esa manera puedes hacer el resto de los ejercicios. Aquí con esto ya concluimos lo que va a ser como tarea. Aquí hay otro ejemplo, por ejemplo, una renta de 3,000 pesos actualizada a enero 2021 que se generó, como dice aquí abajo, en enero 2020. Entonces, si esta renta fue precisamente vencida o actualizada a enero 2021,
En enero de 2021 todavía no existe un INPC. Entonces el INPC anterior, según la fórmula, es el INPC de diciembre de 2020. Y aquí lo tenemos, 105.93. ¿De dónde lo sacamos? Precisamente de buscarlo, asegurándonos que estamos utilizando un INPC general, creo que es este. INPC de diciembre 2020. Seguimos por renta, seguimos en vivienda. Está diciembre de 2020, el 105.939. Es el que utilizamos. Hay que saber bien dónde nos estamos posicionando. Aquí está. Por renta, seguimos utilizando el NPC de vivienda. Y el NPC de enero 2020. Entonces, vamos a buscar, ahí sí, el de servicios de vivienda, enero 2020. Ese sí lo tomamos como tal. Y aquí está, 104, 124. 104, 124. Y hacemos los mismos cálculos. Ya que tenemos los dos INPC, sacamos el factor de actualización, que es una división entre el INPC a presentar menos 1 sobre el INPC de la fecha de adquisición o que se generó ese documento o ese derecho o esa deuda. Y hacemos la división y nos saca un factor de 1.01743, 11.4. Para sacar después el porcentaje de actualización, tenemos lo que es aquí una simple resta. Solo que aquí vamos a ver por qué nos deja. Ahí está. Tenemos una resta entre lo que es el factor de actualización menos 1. Y le damos formato de porcentaje para que sea más entendible, ¿no? Este factor. Sí, porque si lo quitamos, lo ponemos de forma general, pues simplemente es el mismo número del factor, pero sin el 1 que le acabamos de restar. Es necesario darle un formato de porcentaje para entender que es un porcentaje de actualización que se dio en ese periodo. Después, para sacar, en este caso es una renta, la renta actualizado, hacemos la multiplicación entre lo que es el valor del factor de actualización y el valor de esa renta. Aquí eran 3,000 pesos. Entonces, esa multiplicación nos da 3,052.29. Y, por último, buscamos lo que es la reexpresión, ese dato contable que vamos a registrar más adelante. Y entonces esto se genera por medio del valor de la renta actualizada menos lo que solía valer esa renta. En este caso nos dice que eran 3,000 pesos. Y tenemos 52.29. Y de esta forma van a presentar su tarea. De esta forma trabajamos lo que es la actualización. Y estos datos nos van a servir para hacer presentación de estados financieros y sobre todo registros contables, que más adelante vamos a ver. Espero que les ayude este pequeño video, que les sirva y sobre todo que les ayude a trabajar la tarea. Para efectos de la tarea, solamente quiero mencionar que siempre van a estar usando el INPC de precios al consumidor general que tenemos aquí. Creo que no hay necesidad de utilizar el resto de los INPC. El objetivo de esta clase hasta el momento es saber la dinámica de trabajo. Entonces, solamente hasta aquí. Pasen buen día y estamos en contacto.